Vamos a comenzar entonces con la ponencia, retomando ya las sesiones semanales que nosotros tenemos en Código Clínico. Para quienes sea la primera ocasión que nos están acompañando, un servidor es el doctor Irvin Arturo García Lázaro, quien generalmente está a cargo de estos temas que realizamos de manera gratuita todas las semanas. En algunas ocasiones entonces ya decíamos que nos van a estar acompañando algunos otros ponentes con algunos temas distintos. Van a estar siendo todos los días martes en el mismo horario de las 7 de la noche. El día de hoy entonces vamos a estar hablando acerca de la diabetes gestacional, sobre todo enfocándonos en el primer nivel de atención. Y como ya es costumbre, entonces vamos a iniciar con algunos datos clave. Dentro de ellos, una breve definición, y es que la diabetes gestacional va a ser un estado caracterizado principalmente por intolerancia a carbohidratos, que van a ser en diferentes grados de severidad y se va a presentar después de las 13 semanas de gestación. Decíamos entonces, este va a ser un dato muy importante, ya que si nosotros estamos encontrando una disglicemia antes de las 13 semanas de gestación, pues eso no puede clasificar entonces como diabetes gestacional. Lo va a hacer como diabetes pregestacional. Es importante también que nosotros tomemos en cuenta que el diagnóstico por lo general se va a estar estableciendo entre las 24 y las 28 semanas. De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Entonces, el punto de corte y lo que quiero que sí vayamos rescatando como punto relevante aquí es que la diabetes gestacional siempre se va a presentar después de las 13 semanas de gestación, no antes. Decíamos, si esto es previo, entonces se llama precisamente diabetes pregestacional. Esta patología va a estar mediada entonces por la secreción placentaria de algunas hormonas diabetogénicas, aunque no solamente a nivel placentario, sino también vamos a tener algunas otras por parte de mamá. En este caso, hormonas placentarias van a ser la progesterona, va a ser también el lactógeno placentario y va a ser la prostaglandina F, las principales. Dentro de las maternas va a ser la prolactina y el cortisol. Estas van a provocar una secreción inadecuada, alterada en muchas cantidades elevada, de leptina, adiponectina y factor de necrosis tumoral alfa. Esto no siempre va a ser patológico. Tiene que haber un factor de riesgo o ya algo previo que esté ocurriendo en mamá para que se pueda llevar a cabo la diabetes gestacional. De hecho, por lo general solamente en el 10% de los casos, ahorita vamos a ver un poquito de epidemiología, pero solamente alrededor del 7 al 10% de embarazos es donde vamos a encontrar la diabetes gestacional. Para que esto se dé, tiene que haber ya un antecedente. ¿Y cuál va a ser ese antecedente? De una célula beta que ya esté trabajando de manera alterada. Probablemente la paciente no sea diabética, es decir, no la hemos detectado ni con cifras de glucosa que me encuadren en un diagnóstico de prediabetes, ni tampoco de alguno de los tipos de diabetes, reconociendo que hay diferentes. Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, pero también tenemos, por ejemplo, las diabetes monogénicas. Entonces, si nosotros no hemos detectado, pero probablemente la paciente ya tiene una respuesta de las células beta inadecuada, entonces, ante el embarazo, cuando comienzan las distintas modificaciones hormonales a raíz propiamente del embarazo, pues es que se va a llevar a cabo una resistencia a la insulina. En el contexto, obviamente, pues de este cuadro que ya decíamos, una paciente que genera intolerancia a carbohidratos y que lo hace después de las 13 semanas de gestación. Si la célula beta responde de manera adecuada
ante la presencia de estas hormonas, pues no se va a llevar a cabo la diabetes gestacional. El páncreas va a poder compensar todos estos estadios y las diferentes etapas que se van produciendo durante el embarazo, de manera que no se genera resistencia a la insulina ni la intolerancia consiguiente a los carbohidratos. En el contexto patológico, cuando sí se llega a presentar la diabetes, entonces vamos a tener que hay una prevalencia en México estimada entre el 8.7 y 17.7% de los embarazos. Aunque lastimosamente esta estadística no es la más actual, sabemos que en México, pues la verdad es que no tenemos muchos estudios epidemiológicos recientes y esto es extraído de la guía de práctica clínica. En comparación, por ejemplo, con la estadística de Estados Unidos, que esta sí es precisamente de este año, se estima que en torno al 7.8% de los embarazos van a cursar con una diabetes gestacional, rondando alrededor de unos 200,000 casos por lo menos al año. Y la prevalencia mundial es en torno al 17%. Esto obviamente va a ir dependiendo de cada país, sobre todo de sus hábitos nutrimentales. En el caso de México, pues sabemos que la dieta no es la más rigurosa. Entonces, pues esto va a condicionar igualmente a que su incidencia y prevalencia sea mayor en comparación con algunos otros países. ¿Qué efectos deleterios vamos a tener con la diabetes gestacional? Podemos separarlos en dos tipos, en los que se van a llevar a cabo a corto plazo y los que van a ser a largo plazo. En corto plazo, vamos a tener que la diabetes gestacional es un predisponente muy importante para trastornos hipertensivos del embarazo, sobre todo entonces hablando de preeclampsia. Cuando nosotros detectamos que una paciente empieza con disglicemia a partir de las 13 o cuando hacemos el tamizaje normalmente alrededor de la semana 24, es decir, ya en el tercer trimestre del embarazo, pues también tendremos, obviamente esto se hace con cada visita, con cada consulta prenatal, pero también estaremos teniendo más en cuenta las cifras tensionales. De igual manera, en el caso de que la paciente debute con una preeclampsia, tendremos que ir a analizar si no también de la mano está llevando un proceso de diabetes gestacional. Otro de los efectos a corto plazo es que cuando no suelen tener un tratamiento adecuado, cuando no se ha controlado de la manera más adecuada las cifras glucémicas, probablemente porque la paciente no ha tenido un buen apego a las consultas prenatales o al tratamiento, el producto pues puede llegar a nacer macrosómico, es decir, muy por arriba de los 4 kilos, 4 kilos 500 al momento del nacimiento. Obviamente, esto va a ir de la mano con que al momento de que el producto vaya a nacer, pues se opte por realizar cesárea en lugar de que sea un parto por vía vaginal. Igualmente a corto plazo vamos a tener que es más frecuente que se desarrolle polidramnios y que haya algunas condiciones, incluida precisamente la de polidramnios, que tengan que predisponer a un parto prematuro. Esto debido a las distintas complicaciones que pueden llegar a aparecer. Igualmente, otra de las instancias que pueden complicar el nacimiento vía vaginal sería una distocia de hombros. Una miocardiopatía fetal también ha estado fuertemente relacionada a la presencia de la diabetes gestacional. Problemas respiratorios, neonatales, es decir, que el producto al momento del nacimiento pues requiera de algún apoyo de tipo ventilatorio. Y lo más deleterio pues sería que se presente un óbito fetal, ¿no? Es decir, que el bebé pues no alcance a nacer vivo y fallezca dentro del útero materno. Efectos a largo plazo se han estudiado qué es lo que suele pasar con estos bebés y también con la mamá semanas, meses o incluso años después del nacimiento. Primero que nada,
el desarrollo materno de diabetes. Una vez que yo ya tuve una paciente con diabetes gestacional y cuando ya nació el bebé, yo no puedo dejar de hacerle tamizaje por si en algún momento presenta la diabetes propiamente establecida, una diabetes tipo 2, por ejemplo. Estas pacientes prácticamente el resto de su vida tendrán que estar siendo analizadas mientras todavía no presenten la diabetes. De manera anual estaremos teniendo que hacerles estudios que pueden ser la glucosa plasmática, la curva de tolerancia oral a la glucosa, o podría ser también una hemoglobina glicosilada. Esto hablando de cuando ya nació el bebé. Y de hecho, el primer tamizaje lo tenemos que hacer en torno a las 6 a las 12 semanas después del nacimiento. Y ojo con eso, porque la hemoglobina glicosilada no nos va a servir como un estudio para diagnosticar la diabetes gestacional. Ya cuando nació el bebé o antes de que la mujer se diera embarazada, sí nos es válido la hemoglobina glicosilada, pero durante el embarazo no es del todo válido por las distintas alteraciones que puede tener tanto de hemoglobina como pues precisamente los niveles de glucosa. En la mamá, entonces puede llegar a aparecer también síndrome metabólico. Además de la glicemia, también ya analizamos que puede desarrollar hipertensión. Esta igualmente se puede quedar todavía después de una vez resuelto el embarazo. Además, en el contexto de una paciente que tenga obesidad, pues también va a ser otro factor importante. Adicional a eso, tendremos que estar valorando también entonces la dislipidemia. Si la paciente presenta cifras elevadas tanto de colesterol como triglicéridos, pues tendremos que estar más pendientes de este tipo de alteraciones. Igualmente, presencia de enfermedad cardiovascular. En el caso del bebé, ¿a qué está expuesto? Si fue producto de un embarazo en el que se presentó diabetes. Primero que nada, a que vaya a ser un bebé, un niño e incluso un adulto obeso. Probablemente en la infancia haya estado dentro de sus percentiles de peso, pero también en la edad adulta se ha visto que son más propensos a desarrollar pues, los diferentes estados de la obesidad. Igualmente van a tener una mayor predisposición a tener hipertensión y diabetes. Y de igual manera, un riesgo aumentado de un desarrollo neurológico anormal. Entonces, debido a todos estos efectos, tanto a corto como a largo plazo, es que se hace mucho énfasis en detectar a las pacientes primero que tengan factores de riesgo, tamizarlas y una vez que se haya establecido el diagnóstico, nosotros podamos ver un tratamiento adecuado o la referencia oportuna con ginecología y obstetricia. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para que una embarazada presente diabetes gestacional? El más importante de todos va a ser el antecedente de que ya en un embarazo previo la haya desarrollado. Probablemente es una paciente que en un primer embarazo tuvo diabetes gestacional, posterior al nacimiento no desarrolló la diabetes como tal y se embarazó a lo mejor 1 o 2 años después. Al momento de que se hace el interrogatorio de la historia clínica, en esa primera consulta prenatal, tendremos que interrogar también estos antecedentes, tanto de la diabetes gestacional, tanto de preeclampsia en embarazos previos, como otras complicaciones que pudiesen haberse presentado. Si es una paciente que ya me está diciendo que tuvo diabetes gestacional en un embarazo previo, entonces será muy importante que no se me olvide de entrada en esa primera consulta prenatal, pedir los estudios para detectar diabetes pregestacional. Y una vez que yo haya descartado, a la semana 24, comenzar con el tamizaje para detectar si en este embarazo también desarrolla la diabetes gestacional. Otros factores de riesgo, la intolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada que esté por arriba de 5.7% sin llegar todavía a valores diagnósticos de diabetes.
antecedentes familiares propios entonces de que se haya presentado diabetes en cualquiera de sus variantes, tipo 1, tipo 2 o monogénicas. Índice de masa corporal, ya lo platicábamos también anteriormente, que la madre tenga ya obesidad, un aumento de peso excesivo en las primeras 18 semanas de gestación, que la paciente curse con antecedente de síndrome de ovario poliquístico. La edad materna igualmente es un fuerte factor de riesgo por arriba de los 35 años y de igual manera la etnia hispanoamericana. Ahora, esta es una recomendación que viene en la guía de práctica clínica, que pese a que ya está bastante atrasada, estamos hablando de que su última actualización fue en el 2016, hace ya 10 años, mencionar una recomendación pues que pudiéramos tomar en cuenta, y es de evitar el embarazo en pacientes que ya tienen diabetes. Obviamente esto solamente es una recomendación que hay que trabajar con la paciente, y será en el caso de que la hemoglobina glicosilada previa al embarazo esté por arriba del 10%, que ella presente ya cardiopatía isquémica, que presente alguna nefropatía avanzada definida por niveles de creatinina por arriba de 1.4 miligramos por decilitro, que ya presente proteinuria. Esto ya nos estaría hablando de que hay una nefropatía pues igualmente presente, retinopatía proliferativa activa, gastroenteropatía diabética severa o hipertensión arterial que sea refractaria a tratamiento. En estas circunstancias, lo que habría que hacer sería primero atender la patología subyacente de base y entonces emitir recomendaciones para ver en qué momento es más oportuno que la paciente pues pueda buscar su embarazo. Insisto, esta es una recomendación que habría que analizar de manera conjunta con la paciente y con su pareja, obviamente. Ahora, igualmente de la guía de práctica clínica nos da esta pequeña clasificación de los factores de riesgo. En la guía pues establece que se puedan ocupar algunos estudios diagnósticos como puede ser la glucosa plasmática en ayunas, como puede ser la curva de tolerancia oral a la glucosa, o pueda hacerse una combinación de estos estudios dependiendo de en qué clasificación nosotros encontremos a la paciente. Si fuera una con alto riesgo, con mediano riesgo o con bajo riesgo de presentar la diabetes gestacional. Primero que nada nos habla entonces la guía de que hay que hacer una glucosa plasmática en ayunas en la primera consulta o antes de que se lleguen a dar las 13 semanas de gestación, que dijimos que es ese primer corte. Y una vez que ya se descartó que la paciente curse con diabetes pregestacional, entonces, dependiendo de en qué clasificación de los estadios de riesgo, emito una recomendación de hacer diagnóstico en base otra vez a glucosa plasmática o en base a una curva de tolerancia oral a la glucosa. Sin embargo, pues actualmente la ADA nos da otra recomendación de cómo hacer el diagnóstico propio de diabetes gestacional, que es de la que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Sin embargo, igualmente me pareció interesante ver esta clasificación en la que nos hablaban de un riesgo alto, un riesgo moderado y un riesgo bajo. En el caso de riesgo alto, clasifica la guía de práctica clínica a todas aquellas pacientes que se presenten con una obesidad severa, con antecedentes familiares de diabetes familiares, insisto, de primer grado, lo que ya mencionábamos anteriormente de la diabetes gestacional en un embarazo previo, el diagnóstico de intolerancia a la glucosa, diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, antecedente de productos macrosómicos o la presencia de glucosuria, que podía ser tanto una sola ocasión haber presentado 2 cruces en el ego o en 2 o más ocasiones haber presentado una cruz en ese mismo estudio. Entonces aquí estamos hablando de que son prácticamente los mismos criterios de factores de riesgo que estábamos hablando con anterioridad. Aquí nada más entonces la guía de práctica clínica me los clasifica como alto riesgo. ¿Y qué es lo que me pone en bajo riesgo? Pues todo lo contrario, ¿no? Primero, que el grupo étnico sea de bajo riesgo, sea asociado
muy altamente a la presencia de diabetes gestacional, sobre todo nuestra población hispana. Que la paciente no tenga antecedentes familiares de diabetes en primer grado, todo lo contrario de este lado, una edad que sea menor de 25 años, un índice de masa corporal que sea menor de 25 kilogramos, es decir, que la paciente pues esté dentro de su peso adecuado, 25 kilogramos por metro cuadrado, el peso normal al nacer de todos los productos previos que haya tenido en gestas anteriores, que no haya antecedentes de alteración en el metabolismo de la glucosa y que no haya antecedentes de ningún mal resultado obstétrico. Y en un grado moderado de riesgo me clasifica pues a todos aquellos o a todas aquellas pacientes que no cumplan con criterios ni de bajo ni de alto riesgo. Invariablemente entonces, al momento de que nosotros tenemos por primera ocasión a esta paciente, insisto, antes de las 13 semanas de gestación, será importante que nosotros busquemos la presencia de diabetes pregestacional. Ahora, estos son los criterios que me establece la ADA para este año de 2026. Sabemos que las guías se van actualizando año con año, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios actuales para el diagnóstico de diabetes? Primero, hemoglobina glicosilada, que esté por arriba de 6.5%, igual o mayor de 6.5%, tomando en cuenta también los factores que pueden llegar a alterar los niveles de esta. Por ejemplo, decíamos que en el caso de que ya la paciente esté en su embarazo, ya no es un criterio fiable. ¿Por qué? Porque sabemos que de entrada los niveles de eritrocitos van a aumentar propiamente por el estado gestacional. Además de ello, si nosotros tenemos una paciente a lo mejor que esté cursando con alguna anemia ferropénica o que esté en tratamiento con hierro, pues vamos a alterar los niveles tanto de eritrocitos como de hemoglobina y por tanto se van a alterar los de la hemoglobina glicosilada. Entonces, de entrada este no es para diabetes gestacional, pero en pre sí lo podemos emplear, recordando que esto es antes de las 13 semanas de gestación. La glucosa plasmática en ayunas que esté por arriba de 126 miligramos por decilitro, tomando en cuenta que para esta deberemos de haber establecido ya un ayuno previo de por lo menos 8 horas, sobre todo de no ingesta de calorías. Por ejemplo, agua simple embotellada, sin ningún problema la puede tomar la paciente, pero es importante que calorías no hayan sido ingestadas en alrededor de unas 8 horas. Igualmente, para quienes trabajen cerca de un laboratorio, que estemos en hospital, es importante que se haga mención de que esta prueba, o sobre todo también mencionársela a la paciente cuando va a hacer un traslado largo de donde está el consultorio a donde está el laboratorio, pues que esta muestra de glucosa plasmática en ayunas tendrá que ser analizada pues prácticamente de inmediato, ya que si nosotros la dejamos en espera de ser analizada y se queda sobre todo sin refrigeración durante un periodo muy largo, pues los niveles de glucosa van a empezar a disminuir por el consumo propio de pues, las células que existen ahí en ese tubito, ¿no? Que nosotros tomamos de muestra. Entonces, importante también tomar en cuenta el tiempo en el que fue analizada esa muestra después de haber sido obtenida. En pregestacional podemos igualmente tomar una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhídrida y se va a tomar una muestra en ayunas, una muestra a la hora y una muestra a las 2 horas. En este caso, si a las 2 horas la glucosa plasmática después de esa ingesta de 75 gramos es igual o mayor de 200 miligramos por decilitro, de igual manera en el contexto de antes de las 13 semanas de gestación, estaríamos diagnosticando diabetes pregestacional. Y el último criterio que nos menciona la ADA es una paciente que llegue ya con síntomas de hiperglicemia, los conocidos como las 4 Ps, la poliuria, la polidipsia, la polifagia o la pérdida de peso, o que esté presentando una crisis hiperglucémica, pudiendo esto ser, por ejemplo, una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico.
Si se presentan cualquiera de las dos circunstancias en presencia de una glucosa plasmática al azar mayor de 200 miligramos por decilitro, de igual manera estaríamos ante un diagnóstico de diabetes pregestacional. De igual manera, tomar en cuenta que estos tres primeros criterios necesitan una prueba de confirmación. Esa prueba de confirmación puede ser haber tomado una hemoglobina glicosilada más una glucosa plasmática en ayunas, o pudiera ser que en 2 días o en 2 momentos diferentes se le tome la misma prueba. A lo mejor yo le tomé una hemoglobina glicosilada hace una semana y le estoy volviendo a tomar otra vez hemoglobina glicosilada el día de hoy. Si las dos me salieron por arriba de 6.5%, se hace diagnóstico de diabetes pregestacional. Si fue en el mismo día, a lo mejor yo tomé estas dos primeras pruebas y hemoglobina glicosilada me salió en 7 y la glucosa plasmática en ayunas me salió en 150. Aunque haya sido el mismo día, por ser dos pruebas distintas, se establece el diagnóstico de diabetes. En el caso del último criterio, esta no necesita prueba de confirmación, solamente basta con que se presente con síntomas o con una crisis hiperglicémica con la detección de la glucosa plasmática por arriba de 200 miligramos por decilitro. Insisto, para que quede muy marcado, que esto es antes de las 13 semanas de gestación. Ahora, yo ya hice estas pruebas y mi paciente no tuvo ningún resultado positivo en ninguna de ellas. Entonces, para que yo diagnostique diabetes gestacional, existen dos tipos de pruebas: prueba con un solo paso y prueba con 2 pasos. Para la prueba con un solo paso, necesitamos entonces, primero que nada, que no haya habido diagnóstico de pregestacional y estar en torno a la semana 24 a la 28 de gestación. Para esta instancia, vamos a hacer entonces una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos y vamos a tomar 3 pruebas. La primera de ellas va a ser en ayuno, la segunda va a ser 1 hora después de la ingesta de la carga de glucosa y la tercera muestra va a ser 2 horas después de la ingesta de esa carga de glucosa. Para que yo diagnostique entonces cuáles van a ser los criterios. Primero que nada, que la glucosa plasmática en ayunas haya sido mayor de 92 miligramos por decilitro. Para el caso de la muestra que haya sido tomada 1 hora después, tendrá que esta haber sido mayor o igual de 180 miligramos por decilitro. Y para el caso de la prueba que fue tomada a las 2 horas después de la curva de tolerancia, después de la ingesta, perdón, de la glucosa, si el resultado es igual o mayor de 153 miligramos por decilitro, entonces puedo establecer yo el diagnóstico de diabetes gestacional. Para esto, igualmente es importante que la paciente se haya presentado con sus 8 horas de ayuno. Para la prueba de un solo paso, no es necesario que estén dos resultados alterados. Con uno que se presente por arriba del rango de referencia, yo puedo establecer el diagnóstico de diabetes gestacional. La prueba de 2 pasos, ¿cómo la voy a realizar? Primer paso, va a ser una ingesta de 50 gramos de glucosa. Para este primer paso, no es necesario que la paciente se presente con ayuno. La carga va a ser entonces aquí primero de 50 gramos. Y yo voy a tomar nuevamente la glucosa plasmática después de esa carga, 1 hora después, también dentro del contexto de las 24 o 28 semanas de gestación. Y si el rango aquí me aparece por arriba de 130, 135, 140 miligramos por decilitro, prácticamente con que esté por arriba de 130, entonces tendré que proceder a una prueba de 100 gramos de glucosa y ese va a ser el segundo paso.
Recordemos que la primera fue con 50 gramos de glucosa anhídrida en un vaso de agua. Si esta prueba me salió por arriba de 130 una hora después, entonces esta paciente tiene que pasar al día siguiente a la prueba con el paso número 2. Y en este paso número 2, lo que le voy a dar ahora va a ser una carga de 100 gramos de glucosa. Aquí sí ya es importante que la paciente se presente en ayunas. Para la primera prueba decíamos que no es tan necesario, para la segunda aquí sí. Ya se tiene que presentar en ayunas y le voy a dar esa carga de glucosa anhídrida de 100 gramos en el vasito de agua y voy a tomar aquí 4 pruebas. La primera en ayuno, la segunda una hora después, la tercera 2 horas después y la cuarta a las 3 horas después de la ingesta de esos 100 gramos de glucosa. Para esto va a ser necesario que yo tenga 2 de estos criterios alterados para que yo pueda hacer el diagnóstico de la diabetes gestacional. Si en la prueba en ayuno está por arriba de 95 miligramos por decilitro, yo ya tengo un criterio. Si en la prueba a la hora está igual o mayor de 180 miligramos por decilitro, pues ya tendré otro criterio. A las 2 horas igual o mayor de 155, igualmente, o a las 3 horas igual o mayor de 140 miligramos por decilitro. Entonces, puedo hacer yo el diagnóstico de diabetes gestacional con cualquiera de estos 2 estudios, sea con la prueba de un solo paso o sea con la prueba de 2 pasos. Cualquiera de las dos tiene recomendación internacional. En este caso, lo que la ADA nos recomienda es que sea mediante la prueba de un solo paso, pero si nos vamos a otro organismo, por ejemplo, la COG, que es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ellos nos recomiendan la prueba de 2 pasos. Entonces, ADA, la de un solo paso, la COG, la de 2 pasos. De igual manera, la ADA nos menciona que podemos ocupar cualquiera de estas 2 pruebas para establecer el diagnóstico. Tomando en cuenta que para un solo paso necesitamos que la paciente se presente en ayuna y la prueba se hace con 75 gramos. Para la prueba de 2 pasos, que es la recomendación de la COG, el primer paso es con 50 gramos, no es necesario que se presente en ayunas. Y para la prueba número 2, el segundo paso, sí se tiene que presentar en ayunas y tendrá que ser con 100 gramos de glucosa. Ok, hasta este punto con los criterios diagnósticos, no sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar en este momento relacionado a lo que estamos analizando. Ok, Mariela. Sí, tengo una duda. Esta parte de los factores de riesgo, las recomendaciones, y toda esta parte, ¿cómo aplicaría en pacientes que tienen diabetes tipo 1 y que quieren, pues, embarazarse? Ok. Mira, con diabetes tipo 1, lo que ya tenemos de base es el estado autoinmune. Entonces ahí ya hay una alteración con el funcionamiento de la célula beta. Y hay que recordar que eso de entrada es el factor de riesgo para que se presente una diabetes gestacional. Sin Claro. embargo, aquí estaríamos hablando de que la paciente ya propiamente tiene diabetes, porque ya tenemos el diagnóstico pregestacional de diabetes de tipo 1. Ujú. Entonces ahí lo que habría que analizar, más que nada, serían estos criterios de qué tan controlada está esa paciente y el diagnóstico no cambiaría, es decir, no puede evolucionar de una diabetes tipo 1 a que yo diga ahora que no, que tiene diabetes gestacional. Si ya tenía la diabetes tipo 1, entonces es pregestacional y tendría solamente que mantener el adecuado control con la insulina que ya esté recibiendo como tratamiento de base. ¿Y los efectos deleterios van a ser los mismos? Sí, los mismos, porque eso no tienen que ver tanto con el nombre de diagnóstico, sino con los niveles elevados de glucosa que están en sangre. Aunque la paciente con diabetes tipo 1 esté muy controlada, ¿tendría los mismos riesgos del producto?
Siempre per se va a existir un riesgo, pero si la paciente está controlada, pues realmente estamos disminuyendo el riesgo de que se presenten esos efectos de deterioros tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, pues igualmente hay que mencionarle a la paciente que no es que se disminuya el riesgo al 100%. Siempre va a estar en riesgo presente, pero entre más controlada esté, el riesgo va a ser menor. Ok, gracias. Ujú. Sí, buenas noches. Yo tengo Buenas una noches. duda. Yo trabajo para institución de gobierno y ahí el problema que tenemos es que yo cuando solicito, ya sea en un paso o en dos pasos, ellos insisten en darle le toman la muestra en ayuno y los mandan a comer y los citan a las 2 horas. Yo les decía a ellos que pues eso no es posible porque me están haciendo algo que yo estoy manejando ya una paciente diagnosticada y tendría yo que ver nada más ahí cómo se está controlando. La duda es, ¿hay alguna referencia, alguna bibliografía en donde se pueda establecer el diagnóstico haciendo esa situación con dieta? No, el detalle aquí sería que si nosotros solamente mandamos a la paciente a que ingeste alimento, no podemos controlar la cantidad de glucosa que esté ingiriendo. Y para fines de criterio sí es importante que yo sepa si fueron 50, 75 o 100 gramos los de glucosa. La otra pregunta era, si yo le hago en un paso con carga de 75 gramos, ¿es válido hacer el diagnóstico si tengo nada más el ayuno y la toma a las 2 horas y en alguna de ellas sale alterado? Si solamente ¿O tengo que tiene a hacer las eso? 2 horas, Ajá. pues si es arriba de 153, igual o mayor de 153 miligramos por decilitro, se puede hacer el diagnóstico, porque para un solo paso, con uno de los criterios que esté por arriba del rango de referencia, ya es diagnóstico. Sin embargo, sí sería bueno tener los tres porque si la glucosa a las 2 horas me sale a lo mejor en 140, pero si yo le hacía a la hora, esa me salía en 190, entonces estoy dejando de lado a una paciente sin diagnóstico. Mm, ok, gracias. Ujú, sí. Ok, ahora, ya realicé yo el diagnóstico de diabetes gestacional. Primero que nada, las guías son recalcan mucho este primer paso de manejo. Y es que lo primero será tratar de controlar a la paciente con un manejo no farmacológico, que tendrá que ser en base a dieta y ejercicio. Obviamente sabemos que en el contexto de la población mexicana, pues eso la verdad es que es bastante difícil, sobre todo en el caso de pacientes que ya tienen sobrepeso u obesidad y que sus hábitos alimenticios la verdad es que son bastante malos. Sin embargo, pues sí hay que hacer por lo menos el primer intento de que la paciente se controle solamente con esos dos puntos, con la dieta y el ejercicio. Se ha analizado que alrededor del 70, 80, 85% de las pacientes se pueden controlar solamente con la dieta y el ejercicio. Esto entonces nos evitaría tener que utilizar medicamentos vía oral como la metformina o implementar algún esquema de insulina. Esto, insisto, pues sabemos que es bastante complicado, pero al momento de que nosotros establecemos el diagnóstico y cuando estamos en la consulta con la paciente, si nosotros hacemos énfasis en todo los riesgos que podemos llegar a evitar tanto para ella como para el producto, y si la paciente está dispuesta a cooperar, pues entonces lo idóneo sería referirla con el servicio de nutriología para que ellos se encarguen de establecer el mejor manejo nutricional para esta paciente. Los objetivos de este tratamiento, de este manejo no farmacológico, a final de cuentas, entonces van a ser, primero que nada, lograr esa normoglicemia, que, insisto, entre el 70, 80, 85% de los casos puede ser manejada sin tratamiento farmacológico, pero también va a ser importante entonces que el aumento de peso
durante los próximos meses que vienen al inicio del embarazo, pues sea de manera proporcional y en relación a la etapa del embarazo y de crecimiento fetal que esté en ese momento presente. Las calorías al inicio, pues pueden ser prácticamente las mismas que en el estado pregestacional, pero solamente durante el primer trimestre. Durante el segundo trimestre tenemos que aumentar alrededor de 340 calorías de ingesta diaria y ya en el tercer trimestre el incremento tiene que ser de 452 calorías por encima de lo que normalmente la paciente consumía de manera pregestacional. Insisto, esto tendría que ser más determinado por el servicio de nutriología para que puedan ellos establecer pues cuánto es lo que le corresponde tanto de carbohidratos como de grasas, de fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo ideal entonces sería manejar primero con dieta, tomando en cuenta esas ingestas calóricas de las que ya hablábamos, y el ejercicio, la recomendación estándar, que son los 150 minutos de ejercicio por semana, que en teoría tendrá que ser de una intensidad moderada. Esto obviamente tomando en cuenta que no haya contraindicaciones para que la paciente pueda realizar esos ejercicios y que sean acordes a la etapa del embarazo en la que se encuentre, ¿no? No vamos a poner una pacientita, pues a lo mejor en su tercer trimestre a hacer abdominales, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo ese contexto y de la etapa propia del embarazo en la que se encuentra. Ahora, en el caso entonces de que yo ya hice esa primera intervención con la paciente, ya se envió con el servicio de nutriología y aún así no se pudieron eh, encontrar esas metas terapéuticas, entonces, pues ya puedo yo proceder o ya hay indicación para proceder con un tratamiento farmacológico. Sin embargo, aquí lo más importante también va a ser que la paciente tiene que estar monitorizada. Los niveles de glucosa los tengo que estar checando tanto en ayunas como 1 o 2 horas después de los alimentos. Y esto va a ser 4 veces al día, tomando en cuenta que va a ser la muestra en ayunas, la del desayuno, la de comida y la de cena, y están las 4 muestras al día. Para la que es después de desayuno, comida y cena, puede ser a la hora o a las 2 horas. Hay quienes recomiendan que sea 1 hora porque manifiestan que es más apegado al metabolismo de la glucosa. O hay algunos otros que recomiendan que sea mejor la muestra de las 2 horas. Esto debido a que ahí se establece si la paciente pues está, qué tanta intolerancia tiene a la presencia de los carbohidratos, ¿no? Pero puede ser en general cualquiera de las dos. No las dos, porque tampoco es necesario, solamente una. Puede ser 1 hora o 2 horas después del alimento, más la muestra que yo necesito en ayunas. Entonces, 4 veces al día, esa paciente tiene que estar haciendo su bitácora semanal. Estos resultados es importante que yo los valore de manera semanal. Entonces, primero que nada, mandé a la paciente a que hiciera cambios en el estilo de vida, aplicando lo que es la referencia a nutrición y la actividad física, que dijimos es la estándar, 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Y entonces yo tendré que analizar en esa segunda consulta o en esa consulta subsiguiente, después de que yo ya mandé a hacer esta bitácora, y tendré que ver si el 30% de los valores que la paciente me está enseñando en su bitácora están por encima de los niveles de control, entonces será necesario que yo implemente tratamiento farmacológico. Pero si menos del 30% de sus niveles de glucosa han sido elevados, entonces mantengo la misma estrategia de la terapia nutricional y la actividad física, porque entonces quiere decir que la paciente sí se está controlando de manera adecuada. ¿Cuáles son las cifras de control entonces? En ayuno, menos de 95 miligramos por decilitro. Si yo tomé la muestra 1 hora después de comida,
140 miligramos por decilitro. Y si fue a las 2 horas, 120 miligramos por decilitro son el tope. Si el 30% o más de los valores de su bitácora se salen de los rangos de referencia de control, entonces tengo que agregar el tratamiento farmacológico. Si menos del 30% han sido elevados, puedo mantener la terapia inicial, es decir, la nutricional y la de actividad física. Primer criterio entonces para que yo establezca o añada tratamiento farmacológico, los niveles de glucosa. La otra sería que yo en un ultrasonido, obviamente estoy en el tercer trimestre del embarazo, mi paciente presenta un ultrasonido en el que el producto tiene una circunferencia abdominal mayor al percentil 75 o un peso para edad gestacional mayor o igual del percentil 90, cualquiera de las dos, igualmente sería criterio para que yo inicie o añada tratamiento farmacológico, aunque sus niveles sean los adecuados. Tal esto sería, puede ser y o la presencia de los criterios fetales. Ahora entonces, si ninguna de estas se presentó, insisto, puedo mantener la terapia previa de intervención solamente de estilos de vida, pero eso sí, tenemos que seguir monitorizando los niveles de glucosa hasta que ya se lleve a cabo el nacimiento del producto. En el caso dado de que sí resultaron positivos estos criterios, entonces tengo que continuar con esas mismas intervenciones, no lo puedo suspender, no puedo decirle a la paciente, ya puede comer entonces sus sabritas, ¿no? O la pizza diario, o ya se puede tomar su coca en cada comida. El hecho de que la paciente inicie con terapia farmacológica no quiere decir que se tenga que suspender la dieta o el ejercicio. Y en esto pues tendremos que hacer mucho hincapié con las pacientes, porque luego muchas veces piensan que porque ya están tomando metformina o que porque ya se están colocando insulina, entonces ya pueden descuidarse en la alimentación. Esto no es así, tienen que mantener esos hábitos nutricionales por lo menos durante lo que dure el embarazo y que el bebé salga bien. Ya después pues el manejo será para la paciente solamente. Pero la finalidad acá es evitarle todas esas complicaciones tanto a la mamá como al producto, que ya decíamos que aunque nazca en condiciones normales, incluso a largo plazo tiene más riesgo de presentar diabetes, de presentar hipertensión, de presentar obesidad, obviamente todo esto junto, el síndrome metabólico. Y pues hacerle hincapié a mamá que esto es algo que el bebé va a ir arrastrando a lo largo de toda su vida, aunque en el nacimiento todo haya salido bien. Ahora, para iniciar el tratamiento farmacológico, tengo que hablar entonces con la paciente y verificar si acepta la recomendación y dos, si es capaz de administrarse ella la insulina. En el caso de que la paciente no lo acepte o que no podemos garantizar que la aplicación de insulina vaya a ser la adecuada, entonces la opción sería de iniciar el manejo con metformina, pero el tratamiento vía oral es de segunda elección. El de primera elección siempre va a ser el manejo con insulina. Si por alguna circunstancia no puedo establecer ese manejo de primera elección, bueno, puede ser entonces con metformina. Y esto sobre todo en estas pacientes. Pacientes que ya tengan antecedente de síndrome de ovario poliquístico y tienen tratamiento con metformina previo, pueden continuar con él. Pacientes en los que, pues esto ya lo veíamos anteriormente, que la terapia médica nutricional pues haya fallado de primera instancia, por eso llegamos a la terapia con vía oral. Que la paciente tenga un índice de masa corporal por arriba de los 35 kilogramos por metro cuadrado, que la edad gestacional de momento de diagnóstico esté por arriba de la semana 25, esto ya decíamos que puede ser entre la 24 y la 28, el momento de diagnóstico, y que no haya antecedente de diabetes gestacional.
Si la paciente ya tuvo un embarazo previo con esta patología, insisto, lo mejor y sobre todo en estos casos será que la paciente inicie de primera instancia con insulina. Metformina quedará relegada a una terapia de segunda elección, sobre todo en esos casos. Ahora, ¿cómo voy a manejar la metformina? En una primera instancia, voy a comenzar con las tabletitas que son de 500 miligramos y puede ser una vez al día con la cena. Posteriormente a eso, obviamente la paciente va a seguir con ese análisis, con esa bitácora de glucosas que, insisto, tienen que ser una en el ayuno, otra después del desayuno, otra después de la comida y otra después de la cena. Y ahí nosotros como médicos, como personal sanitario, podemos elegir, dependiendo de nuestro criterio, si vamos a pedirle a la paciente que sean glucosas de una hora después o de 2 horas después. No es necesario que sean las dos, porque también serían entonces 7 piquetes al día. No hay, nada más con 4 es más que suficiente. Para eso la paciente entonces pues ya tendrá que tener su glucómetro capilar en casa, que aunque no son los mismos valores de la glucosa plasmática, pues la verdad es que sí se acercan bastante y sí nos dan un buen rango de referencia. Ahora, si la dosis inicial de los 500 miligramos diarios se tolera de manera adecuada y dependiendo de cómo yo encuentre esos niveles en la bitácora, puedo ir aumentando otros 500 miligramos y entonces yo le daría 1 gramo completo de metformina a esta paciente al día. Ese gramo yo se lo puedo dar con la cena solamente o pueden ser 500 y 500. 500 miligramos con la cena y 500 con el desayuno. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y ya los incrementos posteriores pues tendrán que ser de acuerdo a lo que yo vaya analizando en esa misma bitácora que la paciente pues me va otorgando. Los incrementos pueden ser entonces de 500 miligramos. Aquí es importante mencionar que la dosis máxima diaria tendrá que ser de 2.500 miligramos, es decir, 2,5 gramos. ¿No? Y solamente dividir entre 2 días y entre 2 tomas, perdón. Si la dosis es entre 1.500 a 2.000 miligramos, no darle los 2 gramos enteros en el desayuno. ¿No? Si van a ser 2.000 miligramos, 2 gramos, puedo darle 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la noche. Si son 1.500, puedo distribuirlo desayuno, comida y cena, cualquiera de esas opciones. Si con esto se logra ya los niveles de normoglicemia, es decir, estos de control que ya hemos encontrado, en ayuno menos de 95, 1 hora después postprandial menos de 140 o 2 horas postprandial menos de 120, entonces yo continúo con la misma dosis con la que ya haya establecido esa normoglicemia. Si no se ha logrado la normoglicemia pese a estas dosis, perdón, entonces tendré que añadir de todas maneras el manejo con insulina. Ahora, ¿cuál es el manejo con insulina? Existen varios esquemas, sin embargo, pues las guías de la ADA y la bibliografía de Estados Unidos, que es la más reciente, la más confiable, al menos para nosotros como población mexicana, pues tenemos este régimen que es en base a los niveles de glucosa y al peso. Tomar en cuenta que para estas instancias mi paciente ya me está presentando una bitácora de cifras glicémicas. Entonces, si solamente la glucosa preprandial es la que está alterada, es decir, todas las postprandiales me salen dentro del rango de referencia y solamente la que es en ayuno me sale a lo mejor en 100, 120. Entonces, lo que yo establezco aquí es una insulina de acción intermedia, la NPH, antes de acostarse, y esta va a ser a una dosis de 0.2 unidades por kilogramo de peso.
Otra alternativa para esta insulina, en caso de que solamente la glucosa preprandial sea la que esté elevada, es que esa insulina la aplique junto con la cena. Pero es importante entonces que esto sea en la noche, insulina intermedia, a dosis de 0,2 unidades por kilogramo de peso, tomando en cuenta que solo sea la glucosa preprandial la que está alterada. ¿Qué pasa si la preprandial es normal y la postprandial son las que están alteradas? Entonces, primero que nada, ojo con eso, tengo que analizar y preguntar con la paciente qué alimentación está llevando. Porque si las postprandiales están alteradas, pero resulta que la paciente pues está tomando su litro de coca y además está comiendo fácil, sus 5 o 10 tortillas por sentada, entonces la intervención es más importante, la nutricional nuevamente. Ahora, si no hay ninguna pues situación de este tipo, ¿qué insulina puedo ocupar que sea de acción rápida? Las que están validadas para el uso durante el embarazo es la insulina Lispro o la Aspart. Estas tendrán que ser aplicadas antes de las comidas a dosis de 6 a 10 unidades de aplicación, dependiendo obviamente pues de qué tan elevados estén los niveles de glucosa. ¿Y qué pasa si tanto las pre como las postprandiales están elevadas? Entonces, aquí de plano quiere decir que el manejo ni el nutricional ni el de vía oral, si es que se optó primero por vía oral, me están sirviendo de mucho. Y entonces aquí el manejo con insulina es un poco más agresivo porque combina entonces tanto la insulina intermedia como la insulina de acción rápida. Y aquí va a depender de en qué trimestre me encuentro. Si estoy en el segundo trimestre, tengo que calcular la dosis de insulina a razón de 0,9 unidades por kilogramo de peso. Va a ser la dosis total de insulina, la que combina tanto la basal, la intermedia, como la de acción rápida. Si estoy en tercer trimestre, va a ser una razón de 1 unidad por kilogramo de peso. Y estas entonces se van a dividir entre la insulina basal y la insulina que yo voy a aplicarle en bolo. Tomar en cuenta que en mujeres con obesidad grado 2 o grado 3 puede ser necesario aumentar la dosis inicial de 1,5 a 2 unidades por kilogramo de peso. Esto para garantizar que esta insulina me esté apoyando tanto en lo que está originando la obesidad, tanto en esa resistencia a la insulina propia de pues, la diabetes gestacional. Entonces, aquí de esta dosis total que yo le haya calculado a la paciente, 2/3 de este total se van a aplicar en la mañana y 1/3 de este total se va a aplicar por la noche. De esos 2/3 que yo voy a aplicar en la mañana, los vuelvo a dividir y 2/3 van a corresponder con insulina basal, es decir, la NPH, la de acción intermedia. Y 1/3 de esa insulina va a ser de acción rápida, que puede ser Lispro o Aspart. Y esta se va a aplicar 15 minutos antes del desayuno. El tercio restante que me faltaba va a ser aplicado por la noche. La mitad de este último tercio va a ser aplicada como insulina de acción rápida, Lispro o Aspart, 15 minutos antes de la cena, y la mitad que me faltaba de este último tercio va a ser aplicada como insulina basal nocturna. Y esta, igualmente que como lo mencionamos al inicio, puede ser aplicada antes de acostarse o junto con la cena. Entonces, para el caso de que la paciente no haya controlado ni glucosas pre ni glucosas postprandiales, yo voy a establecer un manejo con insulina combinado. Si solamente la preprandial es la que me está resultando alterada,
yo manejo con insulina NPH, acción intermedia. Y esto va a ser en la noche, antes de acostarse o con la cena. Si las glucosas que están alteradas solamente son las postprandiales, yo voy a manejar solamente con insulina de acción rápida, que puede ser Lispro o puede ser Aspart. ¿Vale? Y estas, en la dosis que ya hemos mencionado, de 6 a 10 unidades como aplicación estándar. Nuevamente, si las dos están alteradas, tanto pre como post, entonces es una combinación de ambos esquemas. Y la dosis inicial la voy a calcular dependiendo del trimestre en el que la paciente se encuentre. Pero tomar en cuenta que esto es de la dosis total, ¿saben? No va a ser 0.9 unidades de NPH o 1 unidad por kilo de NPH. No, estas me va a combinar tanto lo que yo necesito de basal como lo que yo necesito de aplicación de insulina de acción rápida. Y lo voy a separar, como ya habíamos mencionado, 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche de este total. A su vez, cada uno de esos tercios va a ser dividido. En el caso de la mañana, 2/3 como insulina basal, 1/3 como insulina rápida. En el caso de la noche, la mitad como insulina basal y la mitad como insulina de acción rápida. Nuevamente, las metas de control de glucosa para que yo defina que mi paciente está adecuadamente controlada. Entonces, en ayunas, va a ser que la glucosa preprandial sea menor de 95 miligramos por decilitro, la postprandial 1 hora después de los alimentos que sea menor o igual de 140 miligramos por decilitro, y en el caso de la glucosa postprandial a las 2 horas, que ésta esté igual o menos de 120 miligramos por decilitro. Ok, no sé si tengan alguna pregunta con respecto al manejo. Ok, ¿alguien mal? Bueno, digámoslo, ahorita mencionó que es importante lo que es la dieta y el ejercicio, pero anteriormente también mencionó que estamos bueno, lamentablemente en un país en el cual los pacientes pues no llevan ese cuidado. Sí. ¿Cómo se aborda a esos pacientes? Digámoslo, hay pacientes que a lo mejor sí responderán porque pues hacen dieta y ejercicio, pero los que no, solo vamos a tener que estar modificando sus dosis de insulina o se debe de referir ya a otro nivel o a alguien más, porque pues al final de cuentas le estamos aumentando y aumentando insulina porque pues no sigue el régimen, perdón. Sí, no, aquí en la primera instancia, en el momento en el que yo hago el intento por el manejo no farmacológico, esta paciente tiene que ser referida a nutrición. Y si ya presenta sobre todo sobrepeso, obesidad, incluso también con psicología. Cuando yo inicio tratamiento farmacológico, en este momento ya tengo que mandar a esa paciente, si estamos en un primer nivel de atención, como médicos generales o médicos familiares, se tiene que mandar a esta paciente a manejo con ginecología y obstetricia. Sobre todo porque si en el contexto que mencionas que no se controla la paciente, los ajustes ya los tiene que hacer propiamente el especialista en embarazo, que sería obstetricia. Ok, ok, muchas gracias. Ujú. Ok. Salvador. Sí, este aspecto de mandar a la paciente con psicólogo sí es importante porque pues hay que entender que es un diagnóstico pues de nuevo. Como cualquier paciente con diabetes, se le tiene que acompañar porque pues es un duelo al fin de cuentas y pues puede haber problemas de negación, problemas Así es. de, ¿cómo se llama? De los que conocemos del duelo. Entonces sí es importante que entendamos que a pacientes de diagnóstico al principio, y sea gestacional o no gestacional, cualquier otro tipo de paciente de diabetes 1, 2 o gestacional, pues sí tiene que ser acompañado por psicología. Así es. Sí, a final de cuentas el abordaje de diabetes es multidisciplinario.
en cualquiera de sus presentaciones, sea tipo 1, tipo 2, monogénica, gestacional, secundaria, todos los tipos de diabetes, el abordaje es multidisciplinario y tendremos que trabajar entonces tanto médicos como personal de enfermería, como personal de nutrición y personal de psicología para que el abordaje sea el más completo y el más adecuado. Ok, sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Ok, no sé si tengan alguna otra duda. De acuerdo. Pues entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy. Con esto estaríamos cerrando la cuarta o quinta ponencia ya que tenemos en Código Clínico de manera semanal. Nuevamente, les hago la invitación a que se puedan unir también si es de su interés a alguno de los cursos completos que manejamos en la plataforma. En esta ocasión, la invitación sería tanto al curso de diabetes mellitus como al curso de patología tiroidea. Estos cursos normalmente de diabetes mellitus se maneja en un costo de 1,799 pesos, el de patología tiroidea en 699. Sin embargo, ahorita los vamos a estar trabajando de manera promocional durante esta semana. En 799 el de diabetes mellitus y en 499 el de patología tiroidea. Igualmente, si están interesados en ambos, podrían tener el acceso por 999 pesos. El curso de patología tiroidea abarca desde la fisiología hasta el manejo y el ajuste de dosis de levotiroxina en el caso de hipotiroidismo o también el manejo en el caso del hipertiroidismo. Se aborda farmacológico, se abarca también el manejo con radioterapia, con yodo o la indicación de manejo quirúrgico. En el caso del curso de diabetes mellitus, en este momento ya los participantes tuvieron acceso tanto al primer módulo, que fue el de fisiología de insulina y glucagón, al segundo módulo, que es el de clasificación y diagnóstico de los pacientes con diabetes, y el siguiente módulo es el de diabetes mellitus de tipo 1. Se abordan todos los tipos de diabetes, se aborda el manejo farmacológico tanto vía oral como con insulinas. Entonces, la verdad es que este caso, por ejemplo, de los tratamientos, por ejemplo, el farmacológico con metformina o el esquema de insulina, se manejan con casos clínicos reales. Entonces, ustedes como participantes tendrían que analizar el contexto de paciente que se les esté dando e indicar una dosis a lo mejor de insulina o de metformina, dependiendo del caso, y se les va dando el acompañamiento para que ustedes sepan si van bien o si hay que hacer alguna modificación, algún ajuste, en qué momento también es necesario que ya se refiera a ese paciente, qué estudios son de control, lo mismo con el curso de patología tiroidea. Entonces, si es del interés de alguno de ustedes, está abierta la convocatoria para que los adquieran. Si ya no hay ninguna duda adicional, entonces les agradezco mucho a todos y les deseo una excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.